Muchas gracias. Buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios y gracias a los hermanos y hermanas que nos bendijeron con ese rico almuerzo. No sabía que estábamos transmitiendo en vivo, no me avisaron. Pero sí, claro, queremos enviar un saludo para cualquiera que nos esté acompañando y también más adelante estará disponible el video que estamos grabando aquí con Max y con Kendall. De parte de CLIR, la Confraternidad Latinoamericana de Iglesias Reformadas, a que represento yo en mi papel de secretario ejecutivo, les quiero asegurar de nuestro compromiso de proveer recursos para la iglesia. No olvide revisar nuestra página en internet www.clir.net. Ahí tenemos el catálogo de libros de recursos, ¿verdad? Y también el Facebook Editorial CLIR. Y estamos a la orden para apoyar la iglesia con los recursos, con muchos recursos para líderes y maestros de escuela dominical. El tema que estamos abordando hoy es la eclesiología. Damos gracias a Dios por esta iglesia Renuevo aquí en Palmares de Costa Rica, pastoreada por el hermano Marvin Arias. Y gracias, hermano, por recibirnos y gracias a todos los miembros de la iglesia que ha provisto este espacio y momento para esta conferencia. Vamos a tratar entonces de amarrar cabos un poco rápido con solo dos temas. Ustedes tienen sus folletos, el librito, vamos a brincar mucho y quiero solo tocar dos más para finalizar en el día de hoy. Los dos que hemos visto, los temas son: Cristo es cabeza del mundo, Cristo es cabeza de la iglesia de manera especial. Muy importante ese punto, especialmente para el tema que vamos a tocar ahorita. Dios administra su obra salvadora en el mundo a través de un pacto. Llamamos ese pacto el pacto de gracia, y a pesar de tener diferentes administraciones, hay un fundamento, un solo fundamento, que ha sido Jesucristo como fundamento de toda la obra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Ese pacto implica formalidad. Dios siempre, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, ha establecido su relación con el pueblo a través de ceremonias formales. Jesús, antes de ser crucificado, instituye la Santa Cena. Haced esto en memoria de mí. Pablo dice que proclamamos la muerte de Cristo hasta que vuelva. Cuando celebramos la Cena del Señor, es un rito pactual. Es una ceremonia, al igual que lo era las ceremonias del Antiguo Testamento. Ahora, columna y baluarte de la verdad es la iglesia. Columna y baluarte de la verdad. Nosotros vivimos hoy tiempos relativistas. Nadie cree en una verdad absoluta. Todos tienen su propia verdad, y esto ha conllevado, hermanos, a que nadie busque la verdad trascendental. Si la verdad no existe, lo que nos dicen en las universidades, nos dice, vea en la política ahorita en nuestro país, que dice, no se debe revolver la religión con la política. ¿Qué es la religión? La religión responde a 4 preguntas básicas: ¿de dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿De qué manera debemos vivir? ¿Y qué sentido hay de la vida? Toda persona tiene su opinión sobre esas cosas. Toda persona tiene una religión. Puede no ser la religión cristiana,
Puede ser el ateísmo, el paganismo, el budismo, lo que usted quiera. Pero todos opinan sobre las preguntas trascendentales de la vida. Todos tienen una religión, así que es imposible separar la religión de la política. Pero nos han vendido una mentira de que no hay verdad, de modo que el hombre moderno vive solo para hoy, no piensa en una verdad trascendental, no persigue una verdad trascendental. Mañana todo puede cambiar, aún su misma verdad. Cuando se desaparece el concepto de verdad, se desaparece también el concepto de mentira. ¿Qué es mentira? Traicionar a la verdad. Si no hay verdad, no hay mentira. ¿Qué ha pasado en nuestros países? Casi todo el occidente. Mienten los políticos sin que les tiemble la mano. La población sabe que están mintiendo y votan por ellos de todos modos. Tampoco les importan sus mentiras. ¿Qué pasa en la iglesia? También lidiamos con mentira, robo, fraude, engaño. Tenemos un colegio cristiano en Guadalupe y tenemos probablemente casi el mismo nivel de estudiantes copiando que cualquier escuela, de familias cristianas. Y no les remuerde la conciencia. A mí me han dicho, chavalos de mi iglesia riéndose del pastor, ¿cómo espera que pasemos? La misma conciencia ha sido cauterizada con la muerte de la verdad. Todo esto es de preocuparse grandemente, hermanos, porque la Biblia nos enseña que todos los problemas del mundo provienen de una mentira. La mentira en el Edén. Todos nuestros problemas provienen de una mentira. Y todos nuestros problemas siguen siendo causadas por la mentira. Cuando Pablo comenta la raíz de todos los males del mundo en Romanos capítulo 1, dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Romanos 1, 25. Claramente Pablo se está refiriendo al Edén, pero no solo al Edén. Baje el volumen un poquitito, por favor. Me duele mis oídos oírme a mí mismo. Mucho. Está volviendo al principio, cuando Adán y Eva creyeron la mentira. ¿Y qué era la mentira? Adorar a lo creado, a la criatura, antes que al Creador. Esta mentira nos trajo en lugar de todo lo prometido. Le prometía sabiduría, Satanás, le prometía sus ojos abiertos, le prometía placer, le prometía vida eterna, le prometía divinidad, seréis como Dios, y le trajo, ¿qué? Ceguera, sufrimiento, pobreza, muerte y el infierno. Cuando Dios inicia su plan de salvación, hermano, promete hacer ¿qué? Primero, Él castiga al hombre, castiga a la mujer, pero después dice que la simiente de la mujer, ¿qué haría? Aplastaría la cabeza del padre de la mentira. Es decir, en un sentido, la salvación es volcar, destruir, aplastar la mentira. Oiga cómo Dios se describe. ¿Qué pasó? El plan de salvación se describe como eliminar la mentira. Oiga cómo Dios se revela a Moisés cuando Moisés pide ver a Dios, ¿verdad? En el desierto. Dios se revela de esta manera. Jehová pasó y proclamó su nombre. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande
en misericordia y verdad. Dios es grande en verdad. Dios revela su verdad al mundo a través de su palabra escrita, a través de su ley. Dice Salmo 119, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Las citas están en los libritos. Por toda la Biblia, hermanos, encontramos que Dios es Dios de verdad. Su palabra es la verdad. No existen un sinnúmero de verdades, sino la verdad revelada de Dios. Todo esto es importante para nuestro concepto de la iglesia. Porque Pablo en 1 de Timoteo 3:15 dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Recuerden el contexto. Imperio Romano, la iglesia cristiana organizándose apenas, muchas religiones en Roma, cada una con su verdad, pero no era así, no eran muchas verdades. Recomiendo el libro por Peter Jones 1 o 2, que trabaja a partir de Romanos 1. No hay un sinnúmero de religiones ni de verdades. Solo hay dos opciones, dice Pablo en Romanos 1, la mentira o la verdad. Las demás religiones paganas adoraban y adoran a lo creado. No importa que sean los astros, no importa que sean fuerzas de la naturaleza, no importa lo que sea. Es lo creado y no al creador revelado en la Biblia. Solo hay una religión que adore rectamente al Creador, que es el cristianismo. De modo que podemos afirmar que el imperio romano era sostenido por la mentira. La religión romana era basada, fundamentada en la mentira. Y es a este contexto que Dios arroja su iglesia. Dios inserta su iglesia. Vaya, predique la verdad. Y Pablo dice, recuerde, nosotros, la iglesia del Señor, somos columna y baluarte de la verdad. Y Pablo está hablando de la verdad de Dios. La iglesia debía predicar el nombre de aquel quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La iglesia primitiva fue fiel a su llamado y a pesar de las consecuencias de predicar la verdad ante los que creían en la mentira, ante las burlas, ante las persecuciones, ante muertes, conquistó el imperio romano y llegó a ser la institución más importante de los siglos 4 y 5. Con demasiada frecuencia hoy los cristianos se dejan enmarañar con meras opiniones, hermanos. Nosotros nos dejamos confundir con meras opiniones y olvidamos que la iglesia es la columna, es columna y baluarte de la verdad. Y esto tiene implicaciones para la iglesia de hoy. Ser columna y baluarte de la verdad de Dios significa que hay o debe haber una unidad muy profunda entre todos los cristianos y todas las iglesias. Haya entre vosotros este mismo sentir que hubo también en Jesucristo. Y lo que sigue en Filipenses capítulo 2 es una declaración doctrinal de qué hizo Jesús y quién es Jesucristo. Estuvimos hablando de antitos del almuerzo sobre lo complicado de esto de iglesias en nuestro país que no comparten, pero de lejos, algunos de los fundamentos que encontramos en la palabra de Dios. Y esto es muy importante que nosotros lo analicemos, hermanos. No será posible que nosotros con demasiado ligereza digamos hermano a cualquiera. Si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, ¿implica que debemos ser muy flojos y muy descuidados con los
otros que honren o no honran la verdad. Personalmente opino que hemos sido descuidados. Cualquiera que se llame hermano, nosotros fácilmente decimos hermano. Desde los primeros días de la iglesia fue confesional. La iglesia vio la necesidad. ¿Cuántos han oído de Marción? Marción vivió en el segundo siglo y Marción creía en la Biblia, por lo menos partes de la Biblia, ¿verdad? Marción predicaba a Pablo. Marción era de los primeros de supergracia. Usted podía creer el Evangelio y vivir como quisiera. Era gnóstico y creía en la gracia de Dios y el resto no importaba, ¿verdad? Ahora, la iglesia, ante Marción, ante los montanistas, ante los donatistas, plasmó confesiones. Ante Arrio, que negaba la divinidad plena de Cristo Jesús, la iglesia confeccionó el credo de Atanasio. El credo apostólico fue una herramienta muy temprana de prebautismal, lo que se debía confesar. Todo el mundo usa la Biblia, hermano. La idea que se oye en algunas iglesias, no, ningún credo sino Cristo y solo la Biblia, es un cuento. Dejémonos de ingenuidades. Los mormones creen la Biblia, los testigos de Jehová predican la Biblia, los ateos predican la Biblia. La iglesia ha sido confesional. No es que la Biblia no sea suficiente, es que somos columna y baluarte de la verdad. Y ante ciertas circunstancias históricas es necesario afirmar la verdad de la Biblia y resumirla. Eso no es ser antibíblico, eso no es ser tradicionalista o no sé, ¿verdad?, qué términos peyorativos usan. Es necesario. La iglesia desde sus primeros días ha sido una iglesia confesional. Otra vez en el tiempo de la Reforma surgen confesiones después de mil y resto años de corrupción de la doctrina, poniéndose cada día más confundida. En la Reforma se levantan y hacen confesiones una vez más, confesiones buenas, bien repletas acerca de la verdad de Dios. Ser columna y baluarte de la verdad significa tomar en serio que Dios ha dejado una Biblia que es clara. Al decir, no, yo no creo en ninguna confesión y yo no quiero hacer distinción, es despreciar la verdad de Dios. Es decir que Dios no es claro, que su palabra no es clara. Eso no es honrar la verdad, mi hermano. Eso no es ser caritativo. Eso es ser descuidado con un tesoro que Dios nos ha dado. En segundo lugar, las congregaciones verdaderas se preocuparán cuando ven diferencias profundas de doctrina. Ser columna y baluarte de la verdad implica tomar en serio el diálogo, la enseñanza, el preocuparnos por la pureza de la iglesia y estar dispuesto a llamar a cuentas a otros que dicen ser cristianos. En tercer lugar, voy rápido por efectos del tiempo. Usted puede meditar esto con más tiempo porque tiene el material. En tercer lugar, muchos cristianos evangélicos han abandonado el concepto de iglesia que recuperaron los reformadores en el siglo XVI, la iglesia como intérprete de la verdad. Ahora, agárrense duro de sus asientos, porque muchos acusan de católico la idea de que la iglesia sea el intérprete, la intérprete de la verdad. Hoy, hablemos de nuestro contexto, muchos siguen el concepto anabautista que también surgió en el tiempo de la Reforma, que decía que cualquiera
recibía revelación del Espíritu Santo y podía interpretar la Biblia así como quisieran. Hoy en día los más consistentes son los cuáqueros, por lo menos los cuáqueros tradicionales. Los cuáqueros no tienen pastor, no tienen líderes, se sientan juntos y esperan que cada uno sienta una impresión del Espíritu Santo y lo comparten. Hubo tragedias de esta gente en el tiempo de la Reforma. Juan de Leyden entró en la ciudad de Münster con algunos otros, creyéndose ser profeta de Dios, recibiendo revelaciones de Dios. Expulsaron a todos los católicos que no estuvieran de acuerdo con él. Hizo una teocracia en la ciudad. Se casó con 13 mujeres, 13 o 16, no me acuerdo. Se creía el rey David, seguramente, Salomón del Antiguo Testamento. Y los alemanes se asustaron, se horrorizaron, ¿verdad? Pusieron sitio a la ciudad. Después de un gran tiempo entraron a la ciudad, hubo masacre de gente. Juan de Leyden lo torturaron y lo mataron, pero fue a causa de este tipo de anabautismo fanático que muchas de las confesiones del tiempo de la Reforma denuncian a los anabautistas, porque ellos negaban y rechazaban el gobierno civil como legítimo y creían que solamente la iglesia era una teocracia, ¿verdad? La iglesia y los profetas debían gobernar los países, y por eso pero esto venía a raíz de creer recibir revelaciones directas. Ahora, el hecho de no tener un papa o un colegio de cardenales ha resultado ser para mucho evangélico un giro de péndulo al otro extremo, lo que solo podemos calificar como anarquía religiosa. Los mismos reformadores que pelearon la sola escritura hasta con sus vidas, por ejemplo, Guido de Bré, autor de una confesión que fue adoptada, la confesión belga, pagó con su vida. Los españoles católicos que en ese momento ocupaban los Países Bajos, lo mataron, lo mandaron a la horca. Pero estos mismos reformadores que defendían la sola escritura fueron los mismos que reconocían un papel legítimo de la iglesia, de ser la iglesia columna y baluarte de la verdad. Jesús no dijo que cada cristiano era columna y baluarte de la verdad, sino la iglesia. He aquí el balance entre rechazar el sistema romano de jerarquía, de una jerarquía eclesiástica, pero darle el lugar apropiado a la iglesia en reconocer la verdad. Vamos a explicar esta dinámica un poco más, porque esto es una fineza muy importante. Los reformadores, basándose en la Biblia, rechazaban al Papa como vicario de Cristo, como la personificación de Cristo en la tierra, porque la Biblia, como ya hemos mencionado, la Biblia establece que Cristo gobierna su propia iglesia a través de su palabra y su Santo Espíritu. Sin embargo, los reformadores también reconocían que la Biblia enseña que Cristo gobierna su iglesia a través de pastores ancianos, presbíteros si se quiera llamar, porque ese es el término griego, presbúteros. Y es por esto que los reformadores aceptaban los concilios de la iglesia primitiva, aceptaban el credo de los apóstoles, el credo de Nicea, que define la Trinidad, el credo de Calcedonia, que define la persona de Cristo, las dos naturalezas de Cristo. Los reformadores no creían que cada cristiano tenía la libertad de declarar cuál era la verdad. Eso pertenece a la iglesia de hacerlo. Ahora, son varios puntos aquí. En Efesios capítulo 4 se enseña claramente que es Cristo mismo que establece pastores, evangelistas y maestros
para preparar el pueblo para la obra del ministerio. Y es claro que Cristo, Él mismo, asigna estas personas. El Espíritu Santo se le ha dado a todo el pueblo, y Cristo de manera especial llama a ciertos hombres para fungir en esta capacidad de pastor y maestro. Ningún cristiano puede reclamar tener el don del Espíritu Santo solo. Nadie es inspirado, nadie es infalible. No hay interpretaciones privadas, dice el apóstol Pedro. Es por esto que los reformadores ponían énfasis en el lugar de concilios eclesiásticos para determinar juntos puntos importantes de doctrina. Los credos y las confesiones de la Reforma Protestante eran acordados no por individuos, sino porque lo que llamaban sínodos o concilios. ¿Qué mal testimonio ha dado la iglesia evangélica hoy con un centenar de doctrinas diferentes? ¿Qué pensará el hombre, pongamos, el hombre culto, preparado académicamente, no cristiano, que mira el panorama de la iglesia evangélica hoy? Que se oye cada cosa totalmente diferente. No es milagro, hermano, que hoy los enemigos de la iglesia dan a entender, no es milagro que ellos den a entender de que la iglesia es irrelevante. ¿Cuál iglesia? ¿Cuál de todas las contradicciones entre las iglesias? Obviamente la iglesia se ha hecho irrelevante por las contradicciones entre nosotros. Por no ser una columna de la verdad, sino haber una variedad de verdades, y lamentablemente las verdades más publicitadas en la tele son las peores. En muchas ocasiones, ¿qué va a pensar la sociedad en general? Estamos mal. Nadie va a creer que la iglesia ofrezca algo importante por la discrepancia profunda. Y yo no estoy hablando de cosas superficiales, estamos hablando de enfoques profundamente diferentes de la religión y de la salvación. Por supuesto, piensan que la iglesia es irrelevante. No hemos sido columna y baluarte de la verdad de Dios, sino un montón de ideas raras y dispersas y diferentes es lo que ve el mundo cuando mira la iglesia. En cuarto lugar, la herramienta más eficaz que ha tumbado la columna es la ignorancia generalizada entre líderes y entre el pueblo de Dios. Algunos grupos han justificado su ignorancia apelando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le va a revelar todo lo que necesitan saber. Qué curioso que el mismo Pablo pidió que Tito le llevara, o fue Timoteo, le llevara los manuscritos. Pablo hasta el final de su vida estaba estudiando. Él que sí recibía revelaciones, el que sí había subido al tercer cielo, siguió estudiando. Otros se han excusado con otros pretextos. Hay dos grandes peligros que se incrementan a diario. Más y más jóvenes de nuestras iglesias van para la universidad. Al entrar no más en la gran mayoría de las universidades modernas, se encuentran confrontadas con filosofías semisofisticadas. Sus profesores tienen sus PhDs, no son personas tontas. Entonces se encuentran con argumentos algo sofisticados en contra del cristianismo. Si el pastor de ese joven que se va para la universidad nunca preparó al joven filosóficamente para resistir esos argumentos, se encuentra desprovisto, el joven se encuentra desprovisto de argumentos. Y yo no tengo cifras para nuestro país, pero no hace falta hacer una encuesta de saber que mucho joven que sale para la universidad termina abandonando la iglesia. Eso es un hecho. En segundo lugar, el Internet ha provisto la apariencia
de adquirir conocimientos. Como podemos hacer cualquier búsqueda en Google y encontrar una respuesta rápida a una pregunta de trivia, creemos que eso es conocimiento. Eso no es conocimiento. Eso no es entender cómo relacionar los datos de la Biblia con un sistema doctrinal. Eso no es conocimiento ni saber. De hecho, hay mucho estudio que se está haciendo ahora que demuestra que este asunto de teléfono, de búsquedas rápidas, más bien está matando la capacidad de relacionar información una con otra. Lo que somos es un montón de gente que rapidísimo, mi nieta es rapidísimo, ¿qué es, abuelo? Y me dice, ¡pum!, ya tiene la respuesta en el teléfono de cualquier cosa que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, la tendencia es creer que ya yo no necesito leer. De hecho, le voy a contar algo muy triste. Son los pastores los que menos compran libros de Clear. ¿Cómo es posible que hermanitas y hermanos son nuestros clientes? Los pastores son los que menos leen. A menos que ya tienen los libros, que no creo, porque ahí están en nuestras bodegas. Y no digo que solamente libros de Clear, sino fijémonos en la biblioteca de los pastores. ¿Cuáles libros sólidos de investigación bíblica tienen? Así que son enemigos del verdadero conocimiento de la verdad, de ser columna y verdad de Dios, ciertos peligros que nos encontramos hoy en día. Hermanos, Dios ha llamado a la iglesia a ser columna y baluarte de la verdad. Nosotros no podemos despreciar este llamado. Toda congregación debe velar porque su líder, sus pastores y ancianos se preparen bien. Nosotros empezamos mal en Costa Rica en muchos casos porque son un individuo que establece su iglesia en lugar de la iglesia fundar una iglesia hija. Y por diversas circunstancias, yo sé que Dios usa a las personas, ¿verdad? Pero lo normal debería ser iglesia que aprueba, ¿verdad? Envía y establece su iglesia hija y la obra. Así debería ser. Y en todo caso, mucha iglesia no exige que su pastor estudie. Tampoco le provee un presupuesto. Sería excelente cosa que la iglesia dijera, hermano, queremos que cada año usted lleve cursos de refrescamiento y aquí está un presupuesto para que compre sus libros y para que viaje y para que lleve sus cursos. Columna y baluarte de la verdad. Toda congregación debe velar por la mente de sus jóvenes. Es por esto que Clear, nuestra confraternidad, la editorial, se ha esmerado. Hemos invertido mucho dinero en traducción y publicación de libros para jóvenes. Ahí en esa mesa, no sé si están todos, pero hay varias obras que capaciten a los jóvenes a pensar bíblicamente. Bíblicamente, de una forma cristocéntrica. Y nosotros nos hemos esmerado en nuestra propia congregación, nos esforzamos desde pequeñitos hasta jóvenes duro, es militar, no tienen quite. Y le puedo decir con todo orgullo, estos dos muchachos son miembros de mi iglesia y tenemos a otros más, son los más fieles. Si alguien saca récord de asistencia, son los muchachos en nuestra iglesia, son los que nunca faltan. Tras que están grabando, no pueden faltar, ¿verdad? Yo sé que aunque no grabaran, ellos estarían, y gracias a Dios, yo doy gracias a Dios por el compromiso y el afán de los muchachos por la verdad de Dios. Un día serán los líderes de la iglesia del Señor, y yo tengo, como pastor, yo tengo la expectativa y la gran confianza que ellos serán columna y baluarte de la verdad. Junto con su iglesia, ¿verdad? No podemos darnos el lujo de recostarnos tranquilamente mientras la mentira no descansa. La mentira no descansa.
La mentira anda rondando, buscando a quien devorar. Nosotros tampoco podemos descansar. La verdad, peleamos la mentira con la verdad y eso es de agarrarnos duro. Yo terminé mi primera parte que se iba a llevar hasta las 2:00 entonces seguimos entonces y después terminamos, ¿verdad? Ok. El último punto. La iglesia es columna y baluarte. La iglesia es una institución con un gobierno. Otra razón por que el mundo no nos respeta es a mi opinión, no sé qué le parece, es la tremenda variedad de gobiernos entre los cristianos. Desde la iglesia católica, toda jerárquica, a las iglesias tradicionales, la presbiteriana, la metodista, la luterana, la anglicana, que tienen gobierno local, gobierno regional y gobierno nacional, ¿verdad? Presbiterios, sínodos y juntas locales. A las otras iglesias congregacionalistas, que tienen sus alianzas, mucha iglesia congregacionalista también tiene alianza, a las iglesias totalmente independientes que no tienen ninguna relación con otras. El hombre impío vuelve a mirar la iglesia y dice una de dos cosas. O la Biblia no dice nada del gobierno de la iglesia, esa es una alternativa. La Biblia seguramente no dice nada, así que cada denominación se inventa su gobierno. O estos cristianos, cada uno tergiversa la Biblia a su propia conveniencia. Nosotros podemos rechazar la primera opción de viaje, porque el Dios que se preocupa tanto por su pueblo, el Dios que puso su Hijo como cabeza de su iglesia, jamás nos va a dejar a inventar. El Dios que hace tanto esfuerzo y tanto sacrificio por su iglesia, jamás nos va a dejar al garete de inventar. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Alguien o no está viendo bien la palabra de Dios, o estamos mal interpretando, o estamos tergiversando a nuestra conveniencia. Porque es imposible que la palabra de Dios no tenga información más clara sobre cómo administrar la iglesia. Eso es totalmente no compatible con el testimonio bíblico. Empecemos. Cuando Dios empieza su plan de salvación, Adán y Eva, al rebelarse contra Dios, dice Pablo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios creó a Adán y Eva con gloria, la gloria de su imagen. Pero al rebelarse contra Dios, Dios le quita, como en el ejército, cuando un capitán ha violado las normas del ejército, llegan y le rompen las barras y le ponen raso otra vez, si acaso, si no lo expulsan o lo matan, ¿verdad? Por traidor. Le deponen. Eso es lo que pasó al hombre. Perdimos, destituidos de la gloria de Dios. Y cuando Dios comienza su plan allí en el huerto del Edén, Él da un símbolo que Dios mismo va a revestirnos de su gloria. Pone pieles. ¿Se acuerda? Adán y Eva fueron y tomaron unas hojitas. Se imagina, oiga, puro pelagianismo por obras. Adán y Eva ahora van a resolver el asunto ellos, por sus propias obras, y se van y cortan unas hojillas y se hacen un taparrabos y ahí espera, escondidos en el matorral también, y llega Dios y dice: Adán, ¿dónde estás? Aquí está Adán, metido en el matorral con su taparrabos, y aquí viene Dios y dice: Adán, ¿dónde estás? Aquí. Salga, ¿qué pasó?
la mujer. Y ahí empieza todo lo que nosotros sabemos. Y cuando Dios termina con todo, ya les anuncia la maldición, les anuncia la muerte, les anuncia el dolor en el parto, todo. Termina diciendo a la serpiente que todavía estaba ahí, y a ti te van a aplastar la cabeza. Entonces dice que Dios tomó pieles y vistió a Adán y Eva. Él, quítese esas hojas, quítese esa obra tuya de tus propias manos, eso no va a componer nada. Usted no puede restituir tu mal a través de su propio esfuerzo. Quítese esto, yo voy a componer esto, una muestra de la salvación soberana, ahí mismo en el Edén. Yo no sé, no hay que caminar más que 3 capítulos en la Biblia para que entendamos que la salvación es de Dios, es soberana, es por gracia soberana. Dios dice, yo te voy a cubrir, y Dios los viste de pieles. De ahí en adelante, el cubrir llega a simbolizar la recreación del hombre a la imagen de Dios para llegar con Cristo. Por ejemplo, ¿cuántos recuerdan cuando Dios dice que Aarón y sus hijos debían tener unas túnicas? ¿Se acuerdan los colores? Rojo, azul, carmesí y oro. Oro, hilo de oro. Imagínense al resplandor del sol sobre esos colores. ¿Qué simbolizaba? Dice, si no ponen estas ropas, mueren. Si entran a mi lugar santo, sin esto mueren. ¿Qué es lo que estaba pasando? Ahí estaba la nube de gloria de Dios. Ahí estaba esa nube de gloria con los mismos colores. Dios estaba simbólicamente recreando a Aarón para representar al pueblo. Estaba haciendo un mini Cristo de Aarón. Estaba representando su propio hijo, que sí es la imagen de la gloria de Dios, ¿verdad? La imagen misma de la gloria de Dios. Entonces esas ropas, vestido de la ropa, es ser recreado a la imagen de Dios. Y así sucesivamente. En su material hay otros ejemplos. El Espíritu Santo cae sobre, es decir, viste. Al llegar al Nuevo Testamento, cuando Pablo dice, quítese del viejo hombre, desvístase, despójese y vístase de Cristo. Póngase a Jesucristo. Es revestirnos de Jesucristo. Entonces, hermanos, mire, la iglesia y el gobierno de la iglesia depende de conocer el carácter de Dios, porque Él nos está creando o recreando a su imagen. Ahora, ¿a imagen de qué? ¿Cuál es la imagen de Dios? Bueno, Dios revela cómo su pueblo es recreado. Por ejemplo, en el mismo desierto, cuando Él saca a Egipto. Esto es un dato, un detalle que pasamos por desapercibido muchas veces. Dios saca a su pueblo de Egipto, habiendo sido esclavos, oprimidos, sin ningún gobierno, sin ninguna organización, a palo nada más vivían en Egipto. Obviamente no tenían ningún gobierno entre ellos eran sujetos, eran esclavizados. Dios los saca ahora para ser su pueblo, recreado a su imagen. ¿Y cómo ubica Dios al pueblo? Primero, los compone en tribus. Y se acuerda, en el centro estaba el tabernáculo, la casa amarilla, ¿verdad? La casa blanca. Ahí está la sede del rey. Está el lugar de Dios. Él está en el centro. Y como son 12 tribus, ¿cómo estaban distribuidas? 3 al norte, 3 al este, 3 al sur, 3 al oeste. Cada uno en campamento y con estandarte. Nada más uno se pone, ¿y cómo escogieron su bandera? Cada uno, seguro hicieron, ¿cómo llaman cuando ofrecen ideas? Un concurso, ¿verdad? Para el mejor símbolo. No sé cómo escogieron su logo. Pero estandartes, cada tribu, 3.
ubicación militar. Y cuando marchaban en el mismo formato. Tenían instrucciones cómo partir. Estos 3, después de estos 3, después de estos 3. Imagínense, oiga, cuando usted se acuerda cuando Rahab recibió a los espías, lo que dijo Rahab, que decían los demás, todos tiemblan. Claro, ellos, hermanos, muchas veces tenemos ideas bien equivocadas de las sociedades anteriores. ¿Usted cree que no había noticias? ¿Usted no cree que hubiera información? Por supuesto que sí. Los de Jericó ya sabían que Dios había abierto el Mar Rojo y el río Jordán. Todos lo sabían. Y también los habían visto marchando por el desierto en formación militar. Y cuando se encontraron con varios ejércitos, también tuvieron que pelear. Muchos dicen, bueno, era 1 millón de ex esclavos sin ningún nada. Tenían espadas, tenían lanzas y era un ejército también. No era solo ejército, pero sí se la jugaban. Y Dios los organiza como un ejército. Uno de los nombres de Dios es Dios de los ejércitos, Dios de las huestes. Y uno de sus ejércitos era el mismo pueblo. Cuando Dios introduce a su pueblo en la tierra, Él mismo debía ser su rey con base en su ley. ¿Cuál fue el desastre del libro de Jueces? Que no seguían la palabra del rey. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa es la denuncia que se repite en el libro de Jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y dice varias veces, como no hubo rey en Israel. No hubo rey, ni Dios, ni David. No se sometía, porque cuando Samuel llega a Dios y le dice, Dios, me están rechazando a mí. Dios le dice, no te están rechazando a ti, es a mí que me están rechazando. Ellos no quieren ser gobernados. Ahora, cuando miramos la iglesia moderna, podemos observar en alguna medida la misma debilidad. No queremos ser gobernados. Hablamos de un país ingobernable y una iglesia ingobernable. En algunos círculos extremos se llega a despreciar todo orden, exaltando el desorden como, manifestación del Espíritu Santo. En el nombre de la libertad del Espíritu se ha desechado la organización de la iglesia. Y obviamente el resultado ha sido que muchos critican la iglesia de poco seria. Muchos afuera critican la iglesia de poco seria, de ridícula, de irrelevante. Muchas cifras señalan el hecho de que este caos, la falta de orden en la iglesia evangélica, que esto ha causado la pérdida de muchos miembros. ¿Cuál es la denuncia demasiado común que escuchamos, hermanos? Esa iglesia es un desorden. Lamentablemente escuchamos esa denuncia. Esa iglesia es un desorden. Casi 600 veces ocurre en el Antiguo Testamento Jehová de los ejércitos o Dios de los ejércitos. 600 veces. Un capitán con un ejército, ¿qué es lo que espera de su ejército? Ahora, posiblemente los ejércitos son los ejércitos celestiales. Pero si Dios es Dios de ejércitos, Él espera orden. Y sabemos que la iglesia en una manera es un ejército porque tenemos una lucha espiritual. Efesios capítulo 6. Ponga toda la armadura, dice Pablo. Porque estamos en una batalla mucho más importante que ir a destruir filisteos. Nuestra batalla, hermanos, no es por una tierra, es por las almas eternas que nos toca. Nuestra batalla es
1000 veces más importante que la conquista de Canaán. Podríamos decir, ¿es 1000 veces más importante nuestra disciplina y organización? Claro, 1000 veces más importante. Es una afrenta a Dios que en el nombre de Dios o del Espíritu Santo se promueva todo lo contrario a la naturaleza de Dios. El Dios ordenado, el Dios que crea su pueblo a su imagen, que es Dios de orden. Y uno de los errores de los corintios era esto mismo, y por esto Pablo tiene que decirles que se haga todo decentemente con orden. Estaba fuera de orden. Desde el primer capítulo hasta el final de la Biblia encontramos un Dios ordenado, y Él crea socios ordenados y disciplinados, respetuosos y obedientes. La revelación del carácter de Dios y la revelación de la salvación como una recreación de socios, hermanos, requiere un concepto claro del gobierno de la iglesia. Como hemos dicho ya, Cristo es cabeza. Cristo es cabeza autoritativa de su iglesia. Su iglesia le sigue en este mundo como un ejército involucrado en una lucha espiritual. Y la organización de la iglesia debe reflejar esta revelación de Dios en Cristo. Y debe reflejar y apoyar la misión de la iglesia en el mundo. Y esta misión no es hacer fiesta. Esta misión no es dar consejos psicológicos sobre la autoestima. Esta misión es nada menos que practicar una disciplina como aquellos que hemos sido rescatados para formar un ejército santo de Dios para cumplir su misión y su tarea. Entonces hablemos de los oficios que Jesucristo establece. Pablo enseña claramente que Cristo gobierna su iglesia de forma directa a través de algunos hombres llamados a cumplir los oficios de pastor, evangelista, maestro. En Efesios capítulo 4, 11 y 12 leemos: Él mismo constituyó a algunos apóstoles, otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mi perspectiva es que los primeros oficios fueron establecidos por Cristo para el fundamento de la iglesia, apóstoles y profetas. Pablo dice en capítulo 2, finalizando el capítulo, que los apóstoles y profetas son el fundamento de la iglesia. Hoy no los tenemos porque el fundamento fue puesto. Pablo le dice a Timoteo que guarde el depósito, la forma de las palabras, inclusive dice. Pablo nunca le dice a Timoteo que profetice, ¿sabe? Pablo profetizaba y hablaba lenguas. Y nunca le dice a Timoteo ni a Tito que profeticen, que busquen visiones, ni que hablen en lengua. Le dice, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Nada más. Es significativo. Los oficios de pastor, evangelista, maestro, sí son los que continúan en la iglesia. Y es de notar, hermanos, que Pablo utiliza el pronombre él mismo muy enfáticamente. Por lo general en griego, al igual que en español, se entiende por el verbo estableció. Él estableció. No se necesita él mismo estableció. Pero aquí sí Pablo usa autos, que es él mismo. Es muy enfático. Pablo dice, Cristo mismo estableció estas personas para la obra de la edificación de la iglesia. Cristo directamente establece los oficios. Ahora, Cristo en persona había escogido los apóstoles cuando estaba en la tierra. Ahora Cristo se fue al cielo, pero sigue Cristo mismo escogiendo a los pastores y los maestros para la obra del ministerio. La forma es diferente, pero el principio es el mismo.
Debemos detenernos un momento para este punto, porque parte de los desórdenes que tenemos, parte de los problemas que tenemos hoy, es la falta de entender la forma en que Dios establece a sus oficiales. Algunos siguen pensando que el Espíritu Santo directamente llama a una persona y se levanta esa persona por un solo llamado del Espíritu Santo y punto. Pero ni el apóstol Pablo, hermano, ni el apóstol Pablo pudo llamar a Timoteo, siendo apóstol. En 1 de Timoteo 4:14, le recuerda cuando Timoteo fue elegido, ordenado al pastorado con la imposición de manos de los presbíteros, del presbiterio. El término es presbiterio, del conjunto de los presbíteros o los ancianos. Ni Pablo podía escoger a un discípulo, sino la iglesia debía reconocer el llamado de Timoteo. Esta práctica, hermano, de que la iglesia reconozca el llamado de Cristo, estamos hablando de un llamado interno que debe tener el pastor, ¿verdad? Que va a servir al Señor, pero también el llamado, lo que podemos llamar un llamado externo. Si alguien dice, yo me siento llamado, ¿verdad? Pero si la iglesia dice, no creo que tenga un llamado, él no puede servir como líder, como pastor, como maestro. Por eso Pablo mismo llevó a Timoteo ante los otros ancianos. Ellos confirmaron de veras que tenía los dones, tenía el llamado, entonces le impone manos. Y esa práctica de que los otros oficiales, la iglesia reconoce, y los oficiales ya que existen, impongan manos, viene desde el tiempo de los apóstoles. Eso no es un asunto católico romano, ni luterano, ni anglicano. Esto viene desde los apóstoles. Ustedes se acuerdan cuando aquí está la participación de la iglesia con los oficiales en Hechos capítulo 6, cuando hubo necesidad entre las viudas griegas especialmente, y los apóstoles dijeron, bueno, no podemos hacer todo, nosotros necesitamos seguir orando y predicando, pero tráiganos 7 hombres. Los apóstoles no eligieron a Esteban y Felipe y a aquellos. Ellos dijeron a la iglesia, tráiganos 7 hombres idóneos. Y cuando la iglesia ofreció a aquellos hombres que ellos notaron que ya habían estado involucrados, entonces los apóstoles oran por ellos y les imponen manos. Interesantemente, fíjese en Hechos 14:23. En Hechos 14:23 dice que Pablo y Bernabé fueron por toda la región estableciendo ancianos. 14:23. Constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Este versículo, el verbo que utiliza Lucas cuando escribe el versículo, es un verbo que cuando dice constituyeron ancianos sería casi mejor traducir así, y con votación por mano ordenaron ancianos, porque el término tiene la base de mano en griego, y es el término que se utilizaba, por ejemplo, en los tribunales para votar si era culpable o no culpable del jurado. El jurado le dice, ¿es culpable o no culpable? ¿Cuántos dicen que es culpable? Levante la mano. Y levantaba la mano. Y los otros no culpables. Era con muestra de manos. Ese es el término que se utiliza para esta. No es que Pablo y Bernabé llegaron y dijeron, bueno, tú y tú van a ser ancianos. No es así.
Dice que establecieron ancianos con muestra de manos, con votación de la iglesia. Ellos llegaban, le pedían a la congregación, a quienes ellos ven el llamado interno, la iglesia ratifica el llamado externo, entonces los apóstoles les confirmaron y oraron por ellos. En la institución de Calvino, libro 4, tercer sección, párrafo 15, Calvino hace un exégesis de este versículo bastante útil, si le queda la inquietud. Entonces, hermanos, mire, sabemos que en las iglesias muchas veces está más y más popular de que el pastor nombre a su hijo como heredero del negocio, perdón, yo no dije eso, como heredero de la iglesia. Ahora, yo no estoy en contra de que yo tengo 2 varones y dos niñas, ¿verdad? Ya no son niñas, son señoritas, señoras. Y yo estaría súper feliz que cualquiera de mis hijos sirviera al Señor en la iglesia, ¿verdad? Sería para nosotros honor. Ellos están involucrados. Uno va a estudiar teología, no siente llamado para pastorado, va para el seminario, pero sería el orgullo máximo de un padre que su hijo sirviera al Señor. Yo soy hijo de pastor, yo soy nieto de pastor, yo soy bisnieto de pastor, de ambos lados, de mi papá y mi mamá. Entonces, yo no estoy criticando el que hijos de pastores pastoreen. Ojalá todos nuestros hijos pastorearan. El problema es exactamente cuando la iglesia se vuelve la empresa familiar. Ese es el problema. Nosotros hablamos del nepotismo en la política, que los amigos y los primos y los socios, etcétera. Entonces el que quede en la política pone su gente no por su calificación de verdad de buen administrador, sino simplemente porque es familia. Ahora, ese es el problema en la iglesia cuando son los hombres que escogemos y no Jesucristo. Es Cristo que establece los oficiales. Es Cristo que pone sobre el corazón su llamado interno y es Cristo que obra por la iglesia el llamado externo. Y las dos cosas deben coordinarse. Si una de ellas falta, la iglesia no debería nombrar a una persona. Si la iglesia ve un muchacho, una persona, un hombre bien calificado y todo, y dice, nosotros te queremos como líder en la iglesia, y dice, no, es que yo no siento que yo pueda hacer eso. No se le debe presionar. Se puede decir, está seguro, pero no se le debe presionar, porque si Jesús no llama a su corazón, no debería hacerlo. Y por otro lado, el que se levante y dice, yo estoy llamado, pero si la iglesia ve que no es cierto, no reúne las cualificaciones que dice Timoteo 3, ¿verdad? Entonces tampoco debería ponerle manos. Ahora, como es Cristo, siguiente punto, como es Cristo que establece a los oficiales, hermanos, cuando habla vamos a tomar el oficio de predicador, el pastor. Cuando habla las palabras de Cristo, habla con la misma autoridad de Jesús. Es como si Jesucristo estuviera parado en el púlpito. Ese sentido se ha perdido en la iglesia de hoy por las charlatanerías que ha pasado. Ha sido motivo de conflictos y motivo de abusos también. Y vamos a analizar esto un poquito más. La iglesia de Roma, ¿cuál fue su problema? La iglesia de Roma aplicaba esta verdad con su concepto de autoridad eclesiástica, aparte de la Biblia. Roma decía, la Biblia es una autoridad, pero la tradición también. Y terminó poniendo más de tradición que Biblia, porque la tradición contradecía la Biblia.
y se apoyaba más en la tradición contradictoria, elevando a María como mediadora, elevando a los santos como un reposatorio de perdón por sus buenas obras, etcétera, etcétera. Entonces el problema de Roma fue que puso sus tradiciones humanas a la par o arriba de la Biblia. Un punto principal de la reforma era sola escritura, solo la Biblia es nuestra regla de fe y conducta. Ahora, no solo Roma practica esto. En el tiempo de la reforma, así como hoy en día hay grupos anabautistas, grupos otros, ¿verdad?, que promueven un liderazgo autoritativo aparte de la Biblia. Por ser la sola autoridad en la iglesia, el ungido o el apóstol o el pastor cree que su palabra debe ser obedecida en todo. No nos vamos a meter ni perder tiempo ahorita en los muchos abusos que todos sabemos en cuanto a esta actitud de que el pastor es la palabra de Dios porque es el pastor y lo que él dice viene directamente de Dios. No vamos a repasar concretamente los abusos concretos que nosotros hemos visto en nuestro propio país, no hace falta. De acuerdo con la Biblia, la autoridad de los oficiales descansan en la palabra de Dios. Y cuando el predicador predica la palabra de Dios, bien entendida, coherente con todo el testimonio, es como si Jesucristo mismo estuviera hablando y viene con la autoridad de Cristo mismo. Los oficiales transmiten, y aquí vamos a ¿cómo es? Cualificar o calificar. Cualificar, eso es una palabra, cualificar. No sé cuál es el término que estoy buscando. Los oficiales, estamos hablando pastores ancianos, transmiten la voluntad de Cristo realmente, pero aquí está la condición, pero no autónomamente. Transmiten la verdad de Dios realmente, pero no solos, no como autoridad solitaria, no de forma autónoma, sino en conjunto con otros oficiales igualmente llamados. ¿Vemos la importancia de esto, hermano? Todo pastor que predica o debería predicar en el contexto de otros oficiales que igualmente han recibido el llamado de Cristo. El que se para en el púlpito no se para solo. Yo vengo de una tradición, no yo, sino los muy antepasados, los reformados en Europa. He sabido en casos que un predicador, no sé, estaba perdiendo el rumbo. En aquellas iglesias antiguas los ancianos se sentaban en la primera banca, ¿verdad? La primera fila aquí. Y me han contado en alguna ocasión que algún pastor se salía de la palabra y se levantan. Los ancianos se ponen de acuerdo, se miran, esto está mal, y se levantan dos, suben y lo escoltan para afuera. Otra práctica menos violenta era que cuando el pastor terminaba el culto, ellos se ponían de pie y él tenía que pasar por todos en fila dándole la mano. Y si algún anciano tenía un problema con lo que le había dicho, no le daba la mano, y directamente al cuarto para conversar lo que era su problema. Fíjese muy bien, hermano, el concepto tradicional protestante, el concepto del oficio de pastor está bajo o junto con la autoridad de otros. No puede decir lo que le da la gana. Está sujeto a otros que le van a llamar la atención y tiene la capacidad y autoridad de bajarlo de ahí si es necesario. Así que todos los pastores
Esto es muy serio, hermanos. Nosotros nos imaginamos ese cuadro que sería desastroso, o sea, no nos podemos imaginar ese cuadro en nuestro contexto porque estamos tan lejos de todo concepto de la mutua sumisión. Estamos muy lejos del concepto bíblico. El pastor, mientras predica la palabra de Dios, habla las palabras de Jesús realmente, pero no solo, no en contexto solitario, no autónomamente, sino en conjunto con otros oficiales llamados igualmente. Los reformadores del tiempo del siglo XVI estaban simplemente copiando lo que la iglesia primitiva había practicado. En Hechos capítulo 15, ¿qué pasó en Antioquía? En la disputa sobre la circuncisión, si los gentiles tenían que circuncidarse, llegaron algunos judaizantes diciendo que los gentiles tenían que circuncidarse para ser cristianos. Entonces Pablo y Bernabé los combatían y llegó casi a dividir la iglesia. Pregunto, ¿por qué no resolvieron el problema en Antioquía? Sabemos lo que hubiera pasado. Se divide la iglesia. Ya los judaizantes tenían algunos a su favor, si no, no hubiera sido problema, si eran nada más unos cuantos, pero ellos ya habían ganado a varios en la iglesia, era problema, pero no lo resolvieron localmente. Remitieron a Jerusalén, dijeron, bueno, esto es motivo de un sínodo, y mandan delegados, entre ellos Pablo y Bernabé, Pedro, y llegan a Jerusalén, ustedes recuerdan, que ellos deliberan, dice que escucharon largo los testimonios, Santiago mismo cita una profecía de Amós, finalizando, y ellos terminan con el acuerdo y dice, nos pareció bien al Espíritu Santo y a los ancianos y hermanos. Ellos entienden que la decisión tomada conjunto era decisión del Espíritu Santo, pero ninguno lo tomó solo. Ninguno lo tomó autónomamente, lo hicieron todos juntos. Y ese es el mejor ejemplo que tenemos, hermanos, de que ser columna y baluarte de la verdad y gobernado por un solo Señor nos debe llevar a la unidad doctrinal. Debería. ¿Acaso este libro es confuso? Nosotros acusaríamos a Dios gravemente si dijéramos, es que no está muy claro todo esto. Mentiras, hermano, sí está claro. Y nosotros necesitamos recomprometernos con la verdad de Dios que ha sido revelada, y esa verdad junto con otros que igualmente tienen el mismo espíritu de Cristo, junto con otros, acordarnos, unirnos y predicar una verdad de Jesucristo. Esto obviamente en la Confesión de Fe de Westminster dice que los ancianos y pastores deben aplicar la palabra de Dios, y también acerca de la interpretación de la palabra de Dios y las consecuencias, que es el término que se usa, las consecuencias como lógicas. Por ejemplo, un cristiano rebelde podría decir, no voy a la iglesia a las 10 de la mañana porque la Biblia no dice que tenga que ir a la iglesia a las 10 de la mañana. Uno bien legalista, y es cierto, la Biblia no dice que tiene que ir a las 10 de la mañana. Entonces, ¿con qué autoridad los ancianos de la iglesia establecen la hora del culto? Bueno, con la autoridad, porque dicen, no dejando de congregarse. Entonces necesitamos congregarnos, el día del Señor va a ser el domingo, y nosotros decidimos con la sabiduría de Dios que a las 10 nosotros nos vamos a hacer nuestro servicio de adoración. El cristiano no puede apelar a la palabra de Dios en contra de esa decisión, porque él fue traído a esta congregación, puesto bajo el pastoreo de este grupo de ancianos, y ellos dicen, vamos a adorar a Dios, y para el bien de todos, nosotros juzgamos que sea a las 10 de la mañana. Él no puede decir, no, la Biblia no lo dice. Sí debería someterse. Entonces, debe las
enseñanzas directas o consecuencias lógicas de las mismas, la congregación sí está en deuda a sus oficiales. Ahora, el hecho de que Jesucristo ha delegado autoridad real a la iglesia se ve en lo que se llaman las llaves del reino. Ustedes se acuerdan lo que Jesús dijo en Mateo 18, cuando habla de los conflictos entre hermanos. Dice primero, lo que nunca se practica, ¿verdad? Primero ve tú y habla tú y resuelve el problema con tu hermano. Ese es el primer paso que nunca se hace. Siempre brincamos el paso y hablamos de otro, ¿verdad? Y a veces ni vamos. Dice, bueno, si no te escuchas, si se pone todo malcriado, entonces tome otros dos, ojalá personas de confianza, podría ser hermanos de la iglesia o anciano y pastor, y va y trate de resolver. Si el hermano se niega a resolver el conflicto, no quiere perdonar, no quiere recibir perdón, sigue obstinado, dice Jesucristo, dilo a la iglesia ya formal. La iglesia es su liderazgo para que tomen una decisión. Y si ni confrontado con la iglesia, la autoridad que Cristo ha puesto en el pastor y los ancianos, el cuerpo de ancianos de la iglesia, si aún así, téngalo por lo que es, gentil, no es cristiano, no es parte del pueblo de Dios. Téngalo por lo que es, gentil o publicano. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesucristo, hermanos? Lo mismo que después dice, porque al que remitieres pecado, le será remitido en la tierra y en el cielo. Jesucristo mismo en Juan capítulo 20 vuelve a decir lo mismo, al que remitiere sus pecados, le serán remitidos. Nosotros, los evangélicos, no nos gusta ese tipo de lenguaje, nos parece católico. No es católico, es bíblico. Porque Jesucristo ha otorgado autoridad real en la iglesia. Y hay un gran problema en la iglesia evangélica, que todos, yo sé que todos me van a dar la razón. Se van gente de una iglesia evangélica porque está con problemas personales o problemas morales. Está en pecado, está peleando y se va para otra iglesia. ¿Y qué pasa? Lo reciben. A veces se comunican los pastores, a veces, y le dice, hermano, sé que está congregándose, tuvimos un cierto problema, espero que usted lo pueda pastorear. A veces, sería lo ideal. ¿Qué pasa si llegamos, que también pasa demasiado poco? Usted sabe que este punto era tan importante para las iglesias de la Reforma, la disciplina, Mateo 18, era tan importante que lo pusieron como una de las marcas de la iglesia verdadera. La iglesia católica no practicaba la disciplina, podía vivir como quisiera mientras confesaban y echaban moneditas para los santos, todo era chévere. Y los reformadores decían, Cristo dijo que su iglesia debía suministrar su palabra, realmente administrar la autoridad de Cristo también en la disciplina. Y si Jesucristo dice, dígale a esa persona que yo no le voy a confesar ante mi Padre el día de juicio, la iglesia tiene el deber de decírselo. Y usted sabe bien claro lo que dijo Dios a Ezequiel. Te he puesto como atalaya, hijo de hombre. Y si tú no das voces de alerta y llegan y matan a mi pueblo, su sangre demandaré de ti. Si alertas, si das voces y ellos no escuchan, tú libras tu alma. Ese es el principio del que lleva la palabra de Dios. Es por eso que ningún profeta quería ser profeta, hermano. Todos decían que no, Moisés decía que no, Ezequiel no quería, Jeremías no quería, no querían. Esto es terrible.
Hay una carga triple sobre nosotros, no solo nuestras propias almas, sino las almas de los demás. Y en este particular debemos reconocer, hermanos, con mucho dolor y mucho arrepentimiento, que la iglesia evangélica en Costa Rica no ha ejercido la disciplina de los miembros de nuestras iglesias como deberíamos. No le hemos dicho a la persona que desprecia los mandamientos de Dios, que desprecia los medios de la gracia, que es el congregarse. Simplemente cuando las personas dejan de congregarse, ¿qué es lo que decimos? Dejó de venir. ¿Cómo que dejó de venir? Una vez confesó a Cristo, una vez fue bautizado, una vez tomó votos, prometió seguir a Jesucristo y ahora, ¿cómo que dejó de venir? Eso no es posible, que así de fácil. Nosotros lamentablemente estamos en procesos de personas que dejaron de venir y estamos en procesos disciplinarios. Es muy doloroso, a nadie le gusta. Un hermano, una vez un anciano dijo, es que no sirve hacer disciplina porque de por sí no hace que vuelvan. Bueno, ese no es el punto. ¿A quién estamos sirviendo? ¿Estamos sirviendo al pecador o a Cristo, número uno? En segundo lugar, no es cierto. Nosotros hemos excomulgado personas que han vuelto. Vieres que el culto más hermoso cuando alguien, habiendo sido excomulgado, se reconcilia con el Señor. Ahí sí fluyen las lágrimas. Y en tercer lugar, la reputación de la misma iglesia está en juego. Entonces, hermanos, mire, estamos hablando de un gobierno directo de Cristo sobre su iglesia que es real. Este gobierno es colegial, por eso el pastor no tiene la autoridad de Cristo de disciplinar y no disciplinar, ¿verdad? Quitémonos esa idea. Es colegial, es conjunto, pero es una autoridad real que Cristo quiere que se aplique. Cuando nosotros recibimos una persona, ¿qué es lo que le hemos diciendo? Cuando los bautizamos, escuchamos su profesión de fe, lo que sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Le estamos diciendo, el cielo está abierto para ti. Cristo te va a confesar delante de su Padre de juicio. Eso es lo que le decimos. Pero de igual modo, cuando desprecian aquel nombre de Jesucristo con su vida, con lo que sea, es igualmente necesario decirles, Jesús te cierra la puerta. Por el fruto lo conoceréis. Jesús lo dijo. Y Él encarga con la iglesia, los oficiales de la iglesia, con decírselo y decirle, usted está excluido del pueblo de Dios por tu conducta, por tus actuaciones, por tus palabras, lo que sea, por su falta de arrepentimiento en última instancia. Entonces, hermanos, esto nada más remacha el hecho de que Jesucristo está presente, su palabra es viva y eficaz, y Él quiere que se aplique su señorío en la iglesia de manera real. Hablemos de la sumisión mutua. Sabemos que todo pastor dice que pastorea bajo la autoridad de Cristo, pero aquel pastor que no está en relación de mutua sumisión a otros oficiales, miente. No hay papas en la tierra. Y no es posible que los evangélicos digamos que rechazamos al Papa en Roma y nos levantemos como papas de nuestra propia iglesia. Nosotros rechazamos como hijos de la Reforma Protestante, nosotros rechazamos vicarios de Cristo en la tierra y sabemos que Jesucristo gobierna su iglesia a través de la mutua sumisión. Eso se encuentra en toda la Biblia. Sería una conferencia entera repasar todas las veces donde Dios establece una pluralidad con el mismo Moisés. ¿Se acuerda? Los 70 ancianos que debían ser nombrados. Y es muy curioso, 2 estaban enfermos, tenían, mal de panza ese día, y se quedaron en sus tiendas el día que tenían que venir, cuando Dios tomó del espíritu de Moisés, ¿se acuerda? Y Dios toma su espíritu, lo pone sobre 68 y profetizan. Y allá en el campamento
Los dos que se quedaron en su tienda, sin duda estaban enfermos, ¿verdad? Porque de otra manera se hubieran presentado. Eran ancianos escogidos. Se quedan allá y empiezan a profetizar también. Y viene corriendo, ¿quién era? Caleb. Viene corriendo a decirle a Moisés, Moisés, no se presentaron esos dos vagabundos, pero están profetizando, dígale que se calle. Y Moisés dice, no los calle, dice, ojalá todo el pueblo fuera profeta de Dios, dice Moisés. Pero desde ahí en adelante, el pueblo siempre es gobernado por ancianos. David tenía que convocar a los ancianos. Cuando él muere, llama a los príncipes, los ancianos de Israel, y les encarga con vigilar que se haga el templo. Tenían que vigilar a su hijo Salomón. Cuando muere Salomón, ¿se acuerda lo que pasa? Vienen los ancianos del pueblo a reclamarle a Roboam y decir, vea, tu tata, pura vida, ya, etcétera, pero los impuestos fueron fuertes, ya calmémonos un poco y quítenos la carga de impuestos y todo. Y consultó con los jóvenes, dice, vea, mi dedo pequeño es más grande que los lomos de mi tata. Y si él le daba con látigo, yo con escorpiones. Y se dividió el reino. Roboam no hizo caso al reino, al consejo de los ancianos. Se encuentra los ancianos, no sé cuántas veces, aquí está el número, más de 200 veces en la Biblia se encuentra el término ancianos. Y en la gran mayoría son los ancianos del pueblo que están supervisando las cosas. Tan importante era el papel de los ancianos de verdad, canosos, como yo. ¿Verdad? Tan importante era el papel de ancianos en el Antiguo Testamento, que se toma el término para el Nuevo Testamento, ya no necesariamente de edad, porque Timoteo era joven, pero era presbítero, ¿verdad? Pero se sigue utilizando el término anciano para la iglesia del Nuevo Testamento, para administrar la iglesia. Y hay ancianos, dice Pablo, a los ancianos que gobiernan bien son dignos de doble honor, especialmente los que enseñan. Entonces había ancianos que gobernaban todos y otros especialmente elegidos y preparados para enseñar. No todos los ancianos eran los mejores maestros, colaboraban, ¿verdad? Y ayudaban el pastoreo del rebaño, ayudaban la disciplina, ayudaban en la administración del servicio y todas las cosas doctrinales y pastorales, y algunos entre ellos enseñaban, ¿verdad? Así que vemos que todo oficial es mutuamente responsable. Cuando Pablo está despidiéndose de los ancianos de Éfeso en Hechos capítulo 20, yo no sé cómo usted lo ha leído antes, cuando dice, mirad por vosotros y por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Yo no sé cómo usted interpreta eso. Pero fíjese lo que Pablo no dice. Él no dice, mire cada uno por sí mismo. No dice eso. ¿Qué significa cuando él dice, mirad por vosotros? Porque entrarán lobos rapaces y aún de entre vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que todos velan por todos. Eso es lo que está diciendo. Mirad por vosotros. Está hablando de la sumisión mutua, la responsabilidad mutua. No está diciendo cada uno mire por sí mismo. No, ese individualismo no lo conocen los autores del Nuevo Testamento. Pablo dice, mirad por vosotros, supervísense unos a otros. Y ojo, yo sé que entre ustedes mismos, imagínense como los apóstoles, ¿verdad? Cuando Jesús dijo, uno me va a traicionar, y se preguntaba, soy yo. Los mismos ancianos de Éfeso, ¿quién será? Los lobos rapaces de entre nosotros mismos. Y terminó sucediendo, siempre sucede. La Biblia dice que se levantarán falsos maestros y falsos profetas de entre la iglesia. Y donde quiera que yo vaya, siempre hago una pregunta. ¿Usted cree la Biblia? Sí.
La Biblia enseña que se levantarán falsos maestros, sí. ¿Habrán falsos maestros y falsos profetas hoy? A lo mejor sí hay. ¿Quiénes son? Y ahí nos quedamos todos callados. De nada sirve que creemos que va a haber falsos profetas y falsos maestros, y sí los hay, y no saber quiénes son, o no atrevernos a decir quiénes son. Tal vez podríamos decir que todos somos candidatos a ser falsos. Pero la gracia de Dios es la que tiene que ayudarnos a no meternos en el reto. Pero eso no es decir suficiente, porque si hay entre nosotros falsos maestros, deben ser quitados. Pero si soy yo, nos toca, o su iglesia, los ancianos, les corresponde, ¿verdad? Es por eso que estamos hablando, hermanos, de un concepto muy serio, muy serio de la iglesia y del gobierno de la iglesia, que no se ha practicado en muchos círculos, ¿verdad? Y por eso que tomemos, todo está relacionado, que Cristo sea cabeza, somos columna y baluarte de la verdad. Jesús gobierna su iglesia realmente por medio de su palabra, y debemos tomar en serio eso, y de la mutua sumisión también. Ahora, los oficios, ya hablamos un poquito, y es una consecuencia. En la Biblia ya hablamos de cómo remitieron a Jerusalén el asunto de la circuncisión. Fue un sínodo general de la iglesia. Pablo dice que él no tiró a Timoteo solo, sino que lo llevó al presbiterio para que reconocieran y le ordenaran. Dice que establecían ancianos en todas las iglesias por votación de la iglesia. Entonces aquí tenemos el principio, hermanos, bueno, lo que se ha llamado, no por ser yo pastor presbiteriano, ¿verdad? Pero lo que se ha llamado gobierno presbiteriano por presbíteros, por ancianos de la iglesia. Y significa simplemente que cada congregación debería asignar ancianos en la iglesia que capaciten a otros para que esa cadena siga, ¿verdad? Siendo capacitados, el llamado interno acoplado al llamado externo. Idealmente significaría que con problemas que no se pueda resolver a nivel local, que se remita más afuera. Ahora, ya hay mucha tela que cortar en todo ese punto, pero es posible, y no solo es posible, sino sucede, que en una iglesia local, con una pluralidad de ancianos, sucede todavía injusticias. Somos pecadores, somos influenciables. Y puede suceder una injusticia de un oficial, tal vez todos se amontonan en contra del pastor, eso ha sucedido, de que un grupo se le va encima del pastor, y en un gobierno netamente local no tienen ningún recurso. ¿A quién apela? Mi papá me cuenta de un pastor que era una iglesia congregacional, ¿verdad? Entonces ya llegaba el momento de votación de pastor, y el pastor fue a todos los miembros y él creía que tenía suficientes votos, y llegó el día de votación y perdió por 2 o 3 y sin trabajo el hombre de un día para otro, sin brete, sin iglesia, sin nada. La iglesia no debe ser así, hermano. Así no debe ser la iglesia. Hay momentos en cuando se tiene que remover un pastor, ok, está bien, pero hagámoslo como Dios manda, una forma formal, no una votación de quienes llegaran ahí. Entonces
¿verdad? Eso es terrible. ¿Qué pasa cuando hay injusticias? ¿A quién apelamos? Debe haber instancias fuera de la iglesia local. Nosotros hemos tenido situaciones en nuestras propias iglesias, y yo he visto en muchas ocasiones, donde se ha salvado una iglesia local de división porque un presbiterio pueda llegar, dar cobertura de asesoramiento, de consejo, si es necesario, de disciplina, que generalmente no es necesario si nos sometemos unos a otros, ¿verdad? Eso es sano y saludable y salva a la iglesia en muchas ocasiones. Entonces, mire, ahí les dejo con esta parte, ¿verdad? De la forma de estructurar, de organizar. No tenemos que reinventar la rueda. Las iglesias históricas han tenido sus gobiernos bien simples, bien claritos, cómo elegir los oficiales, qué funciones tener, la disciplina, el asunto de la disciplina para asegurar que se haga bíblicamente, que se cumplan los pasos sin agredir ni al individuo, ni a la iglesia, ni comprometer su testimonio, ¿verdad? Entonces todo eso es bastante interesante. Eclesiología, para mí un tema de mucha importancia. Yo creo que es un tema muy importante para Dios. Ve todas las cosas que hemos visto que se relacionan con el gobierno de la iglesia. Muchos temas teológicos tienen implicaciones para el concepto de iglesia. Yo confío que Dios nos va a bendecir, que nuestras iglesias se van a fortalecer cada día más. Yo sé que Dios está haciendo su obra entre nosotros, y pues Dios les bendiga a cada uno. Mi deseo es que su iglesia, sobre todo, sea esa columna y baluarte de la verdad de aquel que es cabeza del mundo, cabeza de Costa Rica y cabeza especialmente de los cristianos a quien servimos. Vamos a orar, oremos. Padre, gracias te damos por este espacio que hemos tenido hoy de conversar sobre tu iglesia. Gracias, Jesucristo, por haber dado tu vida por nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por haber inspirado esta palabra infalible que nosotros tenemos entre manos. Gracias, Dios Trino, porque eres gran creador, gran Rey y Dios de su iglesia, a la cual tú nos llamaste y a la cual pertenecemos. Padre, oramos por tu iglesia en nuestro país. Oramos que tú sigas obrando entre nosotros. Nos preocupa, Padre, cuando la iglesia dé motivos de menosprecio, Padre. Perdónanos, por favor. Y pedimos, Padre, por una reforma constante, continua entre nosotros, Padre. Bendice a todos mis hermanos y hermanas que hoy sacrificaron otras cosas para acompañarnos. Bendice sus vidas, sus hogares, sus congregaciones, sus pastores, oh Dios, sus ancianos. Gracias a ti te damos, a ti toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muchas gracias, hermano.